Efesios 1:16 dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que no es fácil de entender. Pidió que los hermanos puedan recibir un espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender esto y todo lo que viene después. ¿Amén? Oramos. Señor, te damos gracias por poder estar con tu precioso pueblo en esta mañana y con todos aquellos que también están aquí espiritualmente, aunque no estén físicamente, conectados, Señor, en nuestro canal desde otros lugares, Señor mío, desde otros países, del interior de la provincia de Buenos Aires, de los hermanos de San Pedro, los hermanos de San Nicolás, los hermanos de Paraíso, Señor mío, tus siervos y todos aquellos que se sientan y están siempre expectantes, tratando de entender lo que tú nos estás queriendo decir y de tener la revelación de lo que estás queriendo hacer con cada uno de nosotros. Ahora estamos en tu presencia porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo posible. Nos creó un camino nuevo y vivo que nos lleva con confianza delante de ti para poder recibir tu palabra y que no haya un obstáculo que nos separe entre tú y nosotros, porque Cristo nos ha lavado con su sangre de todos nuestros pecados y nos ha justificado de todos ellos en su resurrección. Por eso es que confiadamente podemos decirte, habla Señor, que tu pueblo oye. Atamos toda obra y toda fuerza de perturbación y desatamos toda la bendición del cielo sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor. Tomen asiento. Gloria a Dios. Ayer estuvimos viendo que tanto hombres como ángeles, seres espirituales que sirven a Dios, o fuerzas del mal, sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y aún el maligno mismo, tienen sabiduría. Los ángeles son superiores en sabiduría al ser humano. Pero hay una sabiduría superior, que para todos ellos es un misterio, a pesar de la sabiduría que tienen. ¿Cuál es ese misterio? La revelación de la esencia de su amor. ¿Y cuál es esa revelación? Lo vimos en el capítulo 3, verso 9, la multiforme sabiduría de Dios dada a conocer por medio de la iglesia a esos seres espirituales superiores en sabiduría a los hombres, pero infinitamente inferiores a la sabiduría misteriosa para ellos de Dios. ¿Por qué la sabiduría de Dios para ellos es tan misteriosa? Porque es la sabiduría que surge del amor de Dios que ni los seres humanos, ni los ángeles, ni potestades, ni ninguna fuerza del mal tiene. No tienen amor de Dios. Al no tener amor de Dios, no tienen la visión de Dios, la sabiduría de Dios para ver, para resolver las cosas. Y esa sabiduría Dios se la ha dado a la iglesia.
El apóstol Pablo dice así en el contexto del capítulo 3, verso 9, y de aclarar cuál sea el misterio escondido de los siglos y edades, de aclarar esta dispensación, dice, que es la multiforme sabiduría de Dios que fue dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, explicamos cómo es esa mecánica, cómo podemos llevar todo esto al terreno de la práctica. Porque decíamos ayer que uno dice, me voy a la reunión. Sí, te vas a la reunión, sí. La iglesia no es una reunión, no es una organización religiosa. Voy con mi familia a una reunión y uno siempre tiene en mente sus cosas, mis problemas, mis pagos, mi familia, mi hijo, mi marido me acompaña. Pero ¿qué es realmente? Nosotros venimos a este lugar y decimos que somos la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Porque la iglesia es algo que trasciende a la eternidad. Y hay muchas cosas que si bien tienen muchísimo valor acá en la tierra, no trascienden a la eternidad. Entonces, nosotros conocemos el tremendo valor que tiene las cosas aquí en la tierra, la vida, la familia, el matrimonio principalmente. Hablamos siempre de eso. Pero esto es algo que va mucho más allá. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es algo que va a trascender a la eternidad. Por ahí muchos familiares que están con nosotros, que nosotros amamos, no van a trascender ese lazo familiar, no trasciende la eternidad. Porque vamos a resucitar, es decir, y cuando resuciten la mujer que tuvo varios maridos y resucitan todos, ¿y de quién va a ser marido? Ustedes se equivocan un montón, porque en la resurrección no va a haber sexo de hombres y mujeres, sino que todos van a ser como los ángeles del Señor. O sea que son cosas que no trascienden a la eternidad, pero la iglesia trasciende a la eternidad. Entonces, esta sabiduría son cosas que los ángeles anhelan ver, porque a pesar del poder que tienen para hacer las cosas que hacen, ignoran totalmente esta sabiduría que surge del amor de Dios que ellos no tienen. Entonces, ¿cómo la iglesia da a conocer a los principados y a la potestad de la multiforme sabiduría de Dios? Y la iglesia somos nosotros, sos vos, soy yo. Entonces no podemos no tomar conciencia de quiénes somos, de dónde estamos, salvo que alguien diga, no, mirá, yo vengo a la reunión de ellos. Pero otra cosa es que vos digas, no, yo soy la iglesia del Señor. Y tenemos esta misión, así como en la tierra tenemos obligaciones, derechos, responsabilidades. Los que confesamos ser la iglesia de Cristo, también las tenemos, que son cosas que trascienden en la eternidad. Pero ¿cómo es, decíamos recién, la mecánica esta, la forma en que nosotros damos a conocer esa sabiduría que para ellos misteriosa, que surge del amor de Dios, cómo se la damos a conocer a ellos? Entonces estuvimos viendo que Dios preparó para cada uno de nosotros muy minucioso y detalladamente, porque entre nosotros hay hermanos que son muy minuciosos, muy detallistas, otros que no, pero hay seres humanos que son muy puntillosos en sus cosas. ¿Cuánto más Dios? Y Dios ha preparado un camino al cielo para cada uno de los que estamos acá. Y ese camino al cielo que Dios preparó para nosotros está teñido de un montón de colores que en la Biblia tienen significado. Esto quiere decir que en nuestra vida vamos a pasar por momentos celestes, azules, de espiritualidad, momentos negros, en donde reaccionamos humanamente como si estaríamos en tinieblas, momentos verdes llenos de esperanza, momentos dorados, llenos de gloria de Dios y de presencia de Dios, momentos grises, de sombras, de confusión, de miedos, momentos rojos, de ira, de carne, de pasión. Y para cada uno de esos momentos que nosotros tenemos que pasar en nuestro camino hacia el cielo, porque en nuestro camino hacia el cielo cada uno de nosotros vamos a pasar por esas tonalidades de colores que definen cómo va a ser nuestro peregrinaje en la tierra. No va a ser siempre verde,
no va a ser siempre dorado. Tenemos subida, tenemos bajada, tenemos curva, tenemos lugares oscuros, tenemos valles de sombras y de muerte, tenemos lugares de mucha luz. Nuestro caminar, nuestro peregrinar, camino diseñado por Dios para cada uno de nosotros para que lleguemos al cielo, está teñido de todos esos colores. Y la multiforme sabiduría de Dios justamente significa eso. La multiforme sabiduría de esa palabra multiforme habla de los distintos colores y matices de la palabra de Dios según la situación que cada uno estemos pasando. Por ejemplo, un salmista tuvo una experiencia y dijo, casi resbalaron mis pies, Salmo 73, casi resbalaron mis pies, porque le pasó algo que nos pasa muchas veces a nosotros, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de la gente mala. No pasan trabajo como los otros mortales, no se preocupan por nada. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Yo siempre estoy afligido, siempre estoy pasando una situación, siempre la estoy pasando mal. Cuando me puse para entender esto, fue duro trabajo para mí. Pero hasta que entré a la presencia de Dios, y cuando entré a la presencia de Dios, la sabiduría de Dios me hizo entender el fin de ellos. Me hizo entender que sus pies están dados al resbaladero, no era como yo veía. Me hizo entender que las aflicciones que me está haciendo pasar a mí tienen que ver con mi perfeccionamiento. Tan torpe era yo que no entendía. Y cuando entendí, sentí dolor y punzadas en mi corazón y dije, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, pero ahora me has iluminado, me has traído la luz. Entonces cuando el diablo quiere destruirlo por medio de eso, él escucha la sabiduría de Dios y responde, no, las vidas de ellos que vos ves, que tienen los ojos se les saltan de gordura, que logran con creces los antojos de su corazón, no te dejes engañar, sus pies están dados al resbaladero, pero nosotros que lucimos como muertos de hambre, que lucimos llenos de problemas, somos sus escogidos. Y por medio de esas aflicciones perfecciona nuestra vida para llevarnos al cielo. Y los espíritus miran así, miran. Dice el diablo, lo agarré a por este lado para pisarle la cabeza. Hice un despliegue de sabiduría para hacerlo patinar. Y viene Dios en su sabiduría y fue mucho más allá que yo. Y me sorprende. Dios es amor y ese amor expresa esa sabiduría que le hizo entender a cosa que yo no la había visto así. Por ejemplo, Pablo le cuenta a Timoteo en su primera carta, dice, de los pecadores yo era el primero. Pero ¿y por qué Dios me escogió a mí? Y Dios me escogió a mí para que por medio de mí mostrase a todo el mundo cómo Dios reunió toda su clemencia para conmigo. Cómo mostró su misericordia para conmigo, para ejemplo de otros que habían de creer como yo. ¿Quién lo puede ver así? Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que respiraba amenazas y muerte, y un hombre que no exageró cuando dijo, más pecador que lo que estamos acá. Porque lo que estamos acá, si bien hemos cometido pecados, no cometimos los de él. No hemos torturado cristianos y no hemos matado cristianos y no hemos dado orden para exterminar a los cristianos. Y él sí, por eso dice, de los pecadores yo era el más grande. ¿Y qué pensaba el diablo? Cuando Ananías viene y dice, hermano Saulo, ¿hermano? El que se te ha presentado en el camino, sí, se va a abrir la tierra, me va a tragar vivo. No, me ha enviado para decirte que te ha puesto para salvación hasta lo último de la tierra, para luz de los gentiles. El que se te ha aparecido te va a enseñar cuántos pares son 3 botas y te va a enseñar lo que significa tener que sufrir por el nombre del Jesús del Señor. Pero Él te ha levantado, Él te ha establecido en la tierra para que seas luz a los gentiles. Imagínate los ángeles, los potestades mirando. Este era nuestro instrumento para destruir el cristianismo. Y la sabiduría de Dios hace lo mejor de lo peor. Y así sucedió. Porque decíamos, ¿cuál es el pecado más grande de la humanidad? Haber asesinado a Cristo, un inocente, y aparte un hombre que no era como cualquiera de nosotros, un pecador, un santo, un hombre que nunca pecó. El pecado más grande de la humanidad fue haber asesinado a Cristo. Y lo más glorioso que sucedió en este mundo fue la muerte y la resurrección de Cristo.
Ahí intervino Dios. En el despliegue de la sabiduría, de su amor, transformó de lo peor, hizo lo mejor. Entonces vos estás acá y podés considerarte que sos lo peor de lo peor, pero tenés que saber que si te entregás en las manos de Dios, Dios puede sacar lo mejor de lo peor. En un momento el apóstol Pablo estaba pasando por el color amarillo. Mis hermanos, no quiero que ignoren, pero quiero que ustedes sepan que tuvimos sentencia de muerte. El salmista dijo, me rodearon ligaduras de muerte. Te tocó ahora en el peregrinaje, en un momento de tu camino te tocó pasar por el color amarillo. La muerte está ahí. Pero entendimos, o mejor dicho, Dios nos hizo entender. Teníamos sentencia de muerte, o sea, sentencia de muerte, ¿qué falta? Que llegue el día y la hora. Pero resulta que Dios nos libró. ¿Y sabés por qué nos libró? Para enseñarnos que aunque tengamos sentencia de muerte, no confiemos en nosotros, ni en nada, ni en la sentencia de muerte, sino a Dios, que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos seguirá librando. Pero era para que aprendiésemos, mirá vos. Me hace llegar hasta las puertas de la muerte para que yo pueda aprender a confiar en Él. Y los ángeles miran así. O sea que teníamos sentencia de muerte, estaba esperando el exterminio de este, y resulta que ahora termina aprendiendo a tener más confianza en Dios que antes, terminando siendo más útil en las manos de Dios que antes, cuando habíamos hecho un despliegue de sabiduría para destruirlo. Y ahí están, en el teatro, alquilando balcón, los principados y las potestades mirándote. Gloria a Dios. En otro momento, dice, por dar ejemplos prácticos, Dios endureció a Israel para tener misericordia de nosotros. Y por la misericordia concedida a nosotros, sujetó a Israel en desobediencia, para que por la misericordia concedida a nosotros, luego también ellos tengan misericordia. Se frena y dice el apóstol Pablo, oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos. Pero es el único lugar donde hace esa expresión, Dios queriendo manifestar misericordia para con nosotros que estábamos perdidos, hace un despliegue de la sabiduría que surge de su amor. ¿Y qué hace? Endurece el corazón de Israel para que tener misericordia de nosotros, para que luego, si nosotros tuvimos misericordia, si Dios tuvo misericordia de nosotros, no puede no volver a tener de ellos. Se detiene y entiende el apóstol Pablo. Entiende lo que es la sabiduría de Dios, cómo hace Dios. Y se frena y dice, oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus obras y sus caminos. Esto va más allá de escuchar la palabra y actuar por ella, que es lo que nosotros decimos, va más allá de la obediencia a la fe. Va mucho más allá de la obediencia a la fe. Y ya obedecer a la fe es una tremenda lucha, porque tenemos que ejercer el dominio propio para poder obedecer a la fe. Pero no es solamente ahí. Hay algo detrás que va mucho más allá, que es nuestra misión de dar a conocer a los principados y a la potestad de la multiforme sabiduría de Dios. No es solamente la obediencia a la fe. Hay algo que va mucho más allá. Gloria al Señor. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y ahí en Corintios dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pero vimos qué sabiduría, la sabiduría que surge de su amor. Eso es Cristo. Ahora pregunta, los que morimos y resucitamos juntamente con Él, y como dice el verso 3 acá, que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, ¿qué somos?
Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y los que morimos y resucitamos con Él, ¿qué somos? Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es poder y Cristo es sabiduría de Dios. Bueno, vimos lo que es la sabiduría y cuál es la misión que esa sabiduría tiene con nosotros, que no es solamente el tema de obedecer a la fe para ser más que vencedores, sino que va mucho más allá. Se trata de un espectáculo. Pablo dice, fuimos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y cuando dice a los hombres y mundo, no se refiere entonces a los hombres. ¿A qué se refiere cuando dice al mundo, a los ángeles y a los hombres? La creación gime y está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabías? ¿Sabías? Que sos un espectáculo para el mundo, sos un espectáculo para los ángeles, sos un espectáculo para los hombres. Un espectáculo, ¿qué significa? Que somos los actores y el resto de millares de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, son los que alquilan balcón para mirarte. Siendo consciente de esto, cobra mucho más valor eso que habíamos dicho, que tenemos que tener cuidado cuando consideramos que nadie nos ve. Cuando pensamos humanamente que nadie nos ve, cuidado. Cuidado. Bendito sea su nombre. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces estábamos diciendo, me voy a una reunión con mi familia. No, estamos viendo lo que es la iglesia. Los que sos vos, los que somos nosotros. Que hay algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento humano, pero mucho, mucho más allá. Porque si Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿nosotros qué somos? Lo dice en la misma carta acá, en el verso 21, hablando de Cristo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y dice algo impresionante que es para que nos quedemos todos así. Cristo, Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, pero eso somos nosotros que estamos acá. Sí, y añade en mayúscula la plenitud, hablando de nosotros, de la iglesia, y de Cristo que es la cabeza. Dice que es la plenitud de todo aquello que lo llena en todo. La plenitud. ¿Sabés lo que es la plenitud? La plenitud es la suma de todas las virtudes de la belleza moral de Dios. Y Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de aquel, con mayúscula, que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? ¿Una organización religiosa o es un organismo, un cuerpo del cual nosotros somos miembros? Ahora bien, un cuerpo del cual nosotros somos miembros, perfecto. Entonces, vos sos mío y yo soy tuyo. Y el hermano que está al lado, te guste o no, sos del hermano y el hermano es tuyo. A ver, ¿qué tanto entendemos de este sentido de pertenencia? Porque también hay un sentido de pertenencia humano. Yo soy de mi esposa es mía, mis hijos son mis hijos, y así lo mismo, por eso venimos por familia. Vine, pastor, con mi familia. Estoy con mi familia. Esto tiene un valor tremendo. Siempre hemos enseñado a tener claro el valor de estas instituciones de Dios, que encima Dios dice que son misterios grandes, pero que no trascienden a la eternidad y no tienen que ver en comparación con esta gloria mucho más eminente que es la iglesia, del cual nosotros somos miembros y nos pertenecemos los unos a los otros, y también hay un sentido de pertenencia. Porque el que dice ser la iglesia tiene sentido de pertenencia con el que está al lado. Y encima es un sentido de pertenencia que trasciende a la eternidad.
Porque en un matrimonio puede llegar a pasar, ojalá que acá no suceda ninguno de los que estamos, que dos están en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado y se terminó. El hombre se muere, la mujer es libre de casarse. La mujer se muere, el hombre es libre de casarse, o sea, se terminó el sentido de pertenencia. Pero esto no. Dice en la Restauración, y se juntó cada hueso con su hueso. Hay un sentido de pertenencia. Yo soy este hueso y el que está pegado, unido por medio de ligamentos y tendones, es mío y yo soy de él. Y es un sentido de pertenencia que trasciende a la eternidad. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Es para romper con esa idea que tenemos. Fui con mi familia a la reunión del servicio de culto, pero somos la iglesia. El que entiende esto se va a dar cuenta por qué insiste tanto la Escritura cuando dice, permanezcan en ustedes el amor fraternal, porque es algo, el amor fraternal es el amor entre los hermanos, porque es algo que trasciende a la eternidad. Me callo para que pensemos. Con razón que insisten tanto los apóstoles. Permanezca el amor fraternal. No puede pasar. Si alguien no tiene amor fraternal, si alguien no tiene amor, no entiende lo que es la iglesia. Por eso que me pone tan mal que cuando se presenta en un matrimonio un problema familiar, sea con los hijos o con lo que sean, inmediatamente se olvidan totalmente de lo que es la iglesia. Y esto me estoy refiriendo más que todo a los pastores, ¿no? Y a la familia del pastor también. También. A mí me ha pasado, muchas veces me sigue pasando, que me gano el odio y la enemistad de familia, de pastores, porque lo tengo que corregir en algo. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les importa es su papito, su maridito y sus hijitos y su compadre y su comadre. No les importa la iglesia. Pero a mí me preocupa la iglesia. Obviamente que también estamos insistiendo en el valor que tiene la familia y todo eso. Pero hay una misión. El pastor tiene una misión con la iglesia. Y a veces cuando se presentan este tipo de cosas, me doy cuenta que si tiene que sufrir la iglesia para tratar de resolver el problema que ellos personales tienen, lo hacen. Pero porque no entienden esto. No entienden esto. El que no tiene en cuenta el amor fraternal no entiende esto, no lo entiende. Gloria a Dios. Por esta causa, el apóstol Pablo oró, que es el pasaje que tomamos. En el verso 17, oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. O sea, tenemos que entender primero esto. Y encima, humanamente no lo vas a entender, porque la iglesia es poder y sabiduría de Dios. Entonces, necesitas para poder entender, y vamos a orar por eso, necesitas para poder, por eso lo que pasa. Por eso es que por ahí se mira a los hermanos como cosas ajenas, como gente que van a la iglesia juntamente conmigo, pero no se lo mira desde la unidad, desde el punto de vista.
No se lo mira como algo que trasciende a la eternidad, porque no se entiende, porque no es fácil de entender, porque es poder y sabiduría de Dios. Es necesario que los hermanos reciban un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Verso 18. Para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de la herencia de la gloria de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. 3 cosas. La esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Sabemos para qué nos llamó? Para que seamos conformados a la imagen de Cristo nos llamó. Esa es nuestra esperanza. Si no tengo esperanza de eso, es mi esperanza. No dice la herencia, la riqueza de la herencia. ¿Cuánto han matado familiares, al papá, a la mamá, por una herencia traducida en dinero? ¿Cuántas películas se hicieron? ¿Y qué tanto entendemos de la gloriosa herencia nuestra? Porque hemos heredado a Cristo. Y cuando suenen las trompetas y se lleven a cabo las bodas del Cordero, Él nos heredará a nosotros. Tenemos conciencia de lo que es esta herencia. Eso en cuanto a la vida. Hemos heredado a Cristo. Cristo nos ha de heredar a nosotros. Eso en cuanto a la vida. En cuanto a las cosas de la vida, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde las calles son de oro. Pero bueno, no tiene valor estas cosas en comparación con el valor y la gloria más eminente que hemos heredado a Cristo y Él nos ha heredado a nosotros. La esperanza de la gloria, de la herencia de los santos, dice. Y después algo tremendo. Dios creó todas las cosas con su poder. Y los salmos lo dicen. Con su poder creó los cielos, con su poder hizo germinar a la tierra, con su poder creó al hombre del polvo de la tierra, con su poder ordenó las cosas en los cielos, con su poder. Pero cuando se trata de que nosotros nos bautizamos y quedamos unidos con Cristo y en su muerte y en su resurrección y creemos que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, nosotros decimos, sí, lo creí, listo. Lo creíste y listo, sí. ¿Vos sabés cuál es el poder que operó? ¿Sabés cuál es el poder que operó? El poder de Dios, no. La supereminente grandeza de su poder que operó en nosotros y en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Es algo que juntamente hizo con nosotros también. Supereminente grandeza de su poder. ¿Para qué? Para que de lo peor que es tu vida sea llevado a lo mejor. Dios no tuvo que manifestar su poder, tuvo que reunir todo su poder para que dejes de ser lo que eras y ahora seas lo que sos, para que dejes de ser una criatura y hoy seas un hijo de Dios. Tuvo que reunir la supereminente grandeza de su poder que operó en nosotros y en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Crees que cuando te bautizás quedás unido con Cristo en su muerte y en su resurrección? Sí, creo. ¿Crees que se va a morir el viejo hombre y Dios va a crear un nuevo hombre que es diferente al anterior, creado en la justicia y santidad de la verdad? Sí, creo. ¿Crees que el que va a morir fue nacido de simiente corruptible, o sea, por personas pecadoras, pero el que va a salir de las aguas es uno renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios? Sí, creo. Listo, lo bautizamos, le oramos, gloria a Dios, lloramos. ¿Pero vos sabés el poder que operó? Vos sabés, fíjate, es tan grande, es tan la magnificencia del poder de Dios que entramos del agua y salimos y ni cuenta nos dimos de lo que pasó. Pero pasó. Y no es que Dios nos está diciendo, muchachos, crean en esto porque les va a hacer bien creer en esto. No, nos está diciendo que creamos en algo que sucedió. Es algo que pasó. Y Dios tuvo que reunir, no su poder, dijo,
Dijo, sea la luz, y con su poder fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes, y produjo la tierra seres vivientes. Pero para que hoy nosotros dejemos de ser criaturas y seamos hijos de Dios, la iglesia, donde Cristo es la cabeza, y nosotros miembros los unos de los otros, con trascendencia a la eternidad, Dios tuvo que reunir todo su poder. La supereminente grandeza de su poder. Gloria a Dios. Y todo esto, todo este poder está relacionado con que Dios un día nos escogió, después nos predestinó, después nos redimió y después nos selló con su Santo Espíritu. Tiene que ver con todo eso. Con todo eso. Nos escogió para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Nos predestinó para que seamos sus hijos. Y en todo eso hubo despliegue de poder de Dios. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha. ¿Es fácil esto? Nosotros, roñosos pecadores desde la cabeza, de la coronilla hasta la planta de los pies, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó, preparó, que denle la fe y denle la gracia, nos predestinó para que seamos sus hijos y dejemos de ser criaturas. Vino Cristo, murió, resucitó y nos redimió para que seamos reunidos en Cristo. Como dice acá el verso 10, conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, de reunir todo en Cristo. Vamos de nuevo. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. Nos redimió para que estemos reunidos en Cristo. Nos selló con su Espíritu Santo para que alcancemos su imagen. En nosotros está Dios. Antes, hoy, mañana, estamos impregnados de la obra de Dios. Estamos llenos de los dedos de Dios por todos lados. Desde antes de la fundación del mundo, durante la estadía que hay en nuestro futuro. Cristo está impregnado y está sellado por todos lados en nosotros. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones. Y nuestro llamado, la suma de todas estas bendiciones que acabamos de decir. Y nuestra gloria, el resultado de todas estas bendiciones. Nuestra esperanza son todas estas bendiciones. Nuestro llamado, la suma de todas estas bendiciones. Nuestra gloria, el resultado de todas estas bendiciones. Ahora te pregunto, ¿qué dicen la gente que sos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la gente que sos? Uno dice una cosa, otro otra. Una manga de delincuentes, locos, todo lo que vos quieras. Fíjate, ¿qué dice la gente que sos? Andá, rata, te vas a ir a meter ahí en la iglesia, o sea que somos una rata. ¿Qué dice la gente que sos? Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? Y uno dice que eres un falso, otro dice algún profeta, otro dice Elías resucitó de los muertos. Está bien, está bien. Eso dice la gente. Ustedes, ¿qué dicen de lo que ustedes son? ¿Qué dicen? O mejor dicho, vamos más allá. ¿Qué dice la gente de lo que ustedes son? ¿Qué dice Dios de lo que ustedes son? Y por último, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué son? ¿Cómo se ven? Cuando se miran al espejo, ¿cómo se ven? ¿Qué ven? Sí que es necesario que oremos, ¿no? Para que Dios dé espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos discernir esto que escapa al conocimiento humano. Y que los principados y la potestad están mirando ahí. Mire, un día Lucifer dijo,
subiré al trono del Altísimo, seré como el Altísimo. Y Jesús lo miró y lo vio, que cayó a la tierra como un rayo. Y le estoy hablando de Lucifer, quien se transformó en Satanás, que tiene al mundo entero bajo sus pies. Le estoy hablando de él. El ser malicioso más poderoso que existe en la tierra. ¿Sabes qué? Nunca va a estar a donde nosotros vamos a estar. Nunca va a subir a donde nosotros vamos a subir. Nunca se va a sentar a donde a nosotros nos sentaron. ¿Sabía? ¿Lo sabía? Bueno, délo fuerte para el Señor. Él dijo, subiré, seré semejante al Altísimo. Le dieron acá, voló así al barro, cayó. Se ve, no sé qué estaríamos haciendo nosotros ahí mirando. Dijo, no, ellos van a subir y van a ser semejante al Altísimo. De ahí para que entiendas el odio que el maligno tiene de cada uno de ustedes. Tiene adentro metido un cóctel malicioso de no sé cuántos kilos de odio mezclado con rechazo, abominación y todo eso. Todo eso. Todo eso. Porque nosotros heredamos lo que Él quiso y Dios no le dio y se ve que nosotros no le pedimos. Simplemente miró y nos vio en Cristo. Y nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Y nos predestinó, dándonos la gracia y la fe antes de la fundación del mundo. Y nos redimió, sabiendo que íbamos a pecar cuando entráramos al escenario de esta tierra, para reunirnos en Cristo. Y no le alcanzó, vino y nos metió el sello, nos selló con el Espíritu Santo, para que seamos conformados a su imagen. Y hoy estemos mostrando a los principados, a las potestades, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, no te quejes más. Termino con esto. No te quejes más de las cosas que Dios te hace pasar. No pierdas tiempo en quejarte de las cosas que Dios te hace pasar. No pierdas tiempo en renegar de las cosas que Dios te hace pasar. Busca el color que necesitas para ese, ¿qué estás pasando? Gris, amarillo, negro. Hay un matiz de la sabiduría de Dios para vos. Lo que pasa es que estás tan envenenado, estás tan enojado, estás tan resentido, estás tan atendiendo humanamente a lo que te está pasando, que no te das cuenta de lo que Dios te está dando para que puedas sortear este momento y mostrar al que te quiso destruir, a veces por ahí usándote a vos mismo. Porque muchas veces somos nosotros los que nos hemos metido nosotros mismos en el hoyo. Nadie nos empujó, nos metimos solos, no le echemos la culpa a nadie. Nosotros somos responsables de haber caído a donde estamos. Y Dios será responsable de sacarnos al lugar espacioso. Entonces no te quejes, no culpes a nadie. Hemos pasado momentos amargos. Sí, todos los hermanos han pasado y están pasando momentos duros. Seguro, claro que sí, porque Dios lo permitió. Pero ¿y cómo puede permitir? No sé, no te lo puedo explicar eso. No te lo puedo explicar, pero Dios tiene un propósito hermoso. Cuando estaban haciendo la iglesia, se nos murió un pibito. Yo tenía 27, 28 años. Estaba el pastor Mauro Sosa, que partió con el Señor ahora al lado mío. Yo lo tuve en la mano y lo vi fibrilando. El grito de los hermanos, una hermana se tiró al piso ahí. Y yo me veía en los diarios, niño muerto en la iglesia evangélica. Y al pastor que estaba al lado mío, digo, me voy, pastor. Le dije, le expresé lo que sentí. Digo, pastor, yo tenía el pibito encima. Termina la reunión, me voy de acá, yo no piso nunca más este lugar. En eso un hermano venía llorando, hablando en lengua, con los ojos cerrados, esquivando a los hermanos así, le pone la mano en la panza al niño, y el niño hizo así como que le tiraron un balde de agua y empezó a llorar, y se lo devolví vivo a la madre, y ahí fue cuando le dije al pastor, le digo, termina esta reunión,
yo me rajo de acá, a mí acá no me ven más el pelo. Le digo, estamos todos locos. Y me dice el pastor, Pablo, si Dios permitió que hoy pasara eso acá, no tenés idea lo que Dios va a hacer acá. Mira, esto que yo le estoy pasando pasó enfrente, en la casa de la familia Ollanarte, que tengo testigo acá, en la tapicería de nuestra fábrica de sillas, pasó ahí, en un ranchito. Esto era todo un cañaveral. Y la cancha de fútbol de los muchachos del barrio. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es el barrio. Mirá lo que ha sucedido con los hermanos. El mismo Ariel, que tenía 16, 15 años, que fue drogadicto y perdido, está trabajando con los chicos que se quieren recuperar de la adicción. ¿Dónde está Ollanarte? ¿Se fue? ¿Dónde está Lari? Te estoy haciendo famoso. Gloria al Señor. ¿Gladys está? ¿Gladys Benítez está? ¿Y el pibito tuyo quién es el muerto? ¿Eh? ¿A dónde está? No, vení, pasá, vení. Cosa de loco. No sabés cómo me hiciste sufrir, me asusté. ¿Cuántos años tenés? 30. 30, estaba hoy, mamadera. 30 años, yo lo tuve recién nacido en la mano y se me murió en la mano, pero esa es la mamá. No te llamamos vos, pero viniste. Sí, este se me murió en la mano. Vino uno ahí, qué sé yo, gracias, me lo mandó Cristo ese. Le puso la mano acá en el pecho como si le hubiesen tirado un balde de agua. Hizo así, empezó a llorar y yo se lo enchufé a Gladys y digo, tomá, le digo. Y le digo al pastor que estaba al lado mío, yo me rajo de acá, no vengo nunca más. No, Pablo me dice, si Dios permitió que pasara esto, no sabe el propósito que Dios tiene. Ahora este anda medio perdido, pero está acá con nosotros peleándola. No te dejé engañar por el maligno, que el maligno no sos instrumento en las manos de él. Con la gloria, mira, de lo que Dios hizo con vos, es para que vos sirva al Señor. Pero nosotros estamos acá para ayudarte. Quedate tranquilo y seguí viniendo. Chau. Gladys. Eso. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hermosa reunión. Vamos a orar. Justo me acordé, digo, estoy contando el testimonio, digo, si el testimonio está acá dando vuelta. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor mío. Y nosotros también, tan torpe éramos que no entendíamos. Éramos como una bestia delante de ti. Pero ahora nos gozamos en tu presencia y 30 años después, Señor, podemos ver lo que tú nos querías hacer entender en ese momento, que no había forma que lo pudiéramos asimilar, que lo pudiéramos ver, que lo pudiéramos entender. Recién empezábamos a servirte y había tantas cosas que no entendíamos, mi Dios, tantas. 30 años que son para ti, que no tienes principio ni fin. Nosotros decimos, 30 años es una vida. Para nosotros, para ti es como el minuto que pasó, mi Dios. Pero queremos todos juntos alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Señor, todo lo que estamos aquí, te estamos mirando. Pensando, ¿y qué sentirás de lo que has hecho por todos nosotros? En lo que la supereminente grandeza de tu poder nos ha transformado. Bendita sea tu mano. Bendito sea nuestro Dios. Bendita sea su provisión. Alabado sea nuestro Dios. Tu pueblo te alaba. Tu pueblo se goza, Señor mío, en tu presencia. Tu pueblo te bendice, Señor mío. Tu pueblo está entendiendo, mi Dios. Suba delante de ti nuestras ofrendas de alabanza, mi Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Si mi fuerza se acaba, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra